Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas que nos están siguiendo en las redes sociales del colectivo 2051 más Suyaypacha, también a las personas que se encuentran en la sala de Zoom. Mi nombre es Javier Ceballos Suárez, soy uno de los miembros de 2051 más Perú Suyaypacha. Hoy seré su anfitrión desde la provincia de Jaén, de la región Cajamarca. Puede encontrar más información sobre nuestro colectivo, nuestra visión, propósito y principios en nuestra página web www.2051suyaypacha.org. Ahí nos encontrarán y verán todas nuestras actividades. Nos encontramos muy contentos porque este es nuestro segundo año en el que venimos realizando webinars. Y la principal intención que hemos tenido y la razón de ser de este colectivo es ayudar a los jóvenes a generar esos espacios de pensamiento crítico, de diálogo y de esperanza en la construcción de un país mejor. Entonces, eso es lo que nos motiva y creo que todos compartimos ese sentido. Agradezco nuevamente al público joven y a los jóvenes de espíritu también, y por supuesto a nuestros panelistas, a quien tengo el honor de presentarlos. Ariela Ruiz Caro. Ella es economista por la Universidad de Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. También es consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, CELA y ALADI. Ha sido funcionaria en la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y agregada económica de la Embajada de Perú en Argentina. Y también nos acompaña Hugo Otero Lanzarotti, es peruano, diplomático, estudió economía en la Universidad Federico Villarreal y derecho en la Universidad de París. Ha sido embajador de Perú en Chile y Francia y Ecuador. Es comunicador y experto en campañas electorales. Además, es miembro vitalicio del Colegio de Periodistas del Perú. Muchas gracias, estimada Ariela y estimado Hugo, por acompañarnos esta noche. Retomando la agenda de hoy, tenemos como espacio central la participación de nuestros panelistas y la interacción de ustedes a través de sus preguntas. Nuestro tema de hoy es Nuevo Orden Global y sus implicancias en el Perú. Nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes a ubicar el momento actual dentro del devenir histórico del país y del mundo para tener una adecuada mirada del rumbo político, social y económico que se está generando desde las relaciones internacionales. La dinámica es ya la que quienes nos siguen en el colectivo 2051 saben cómo lo hemos realizado. Vamos a tener 3 bloques. En el primer bloque abordaremos el plano mundial, el nuevo orden global, durante 30 minutos. En el segundo se tocará las implicancias en el Perú. Ambos bloques tienen una duración de 30 minutos con la participación alternada de Ariela y Hugo. Finalmente, en el bloque tercero, nuestros panelistas absolverán sus preguntas. Para ello, el espacio, tanto en Zoom como en Facebook Live, está abierto. Pueden dejar sus preguntas y estaremos atentos a tomar nota de sus preguntas. Quienes estén en la sala Zoom también pueden levantar su mano para hacer la pregunta activando su micrófono. Bueno, vamos a pasar al primer bloque, nuevo orden global, y para ello
le cedo el uso de la palabra a la doctora Ariela Ruiz Caro y reitero también el agradecimiento por acompañarnos esta noche. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación del colectivo Suyaypacha, en especial a Javier, que es el coordinador de las conferencias, y también a mi colega panelista Hugo Otero. Bueno, felicitaciones también por organizar este tipo de eventos, porque yo creo que en el Perú se trata muy poco el tema de la economía internacional y de las relaciones internacionales, que son finalmente las que determinan el desarrollo del país. Y entonces nos perdemos en un debate tan inconducente, ¿no? Que Castillo, que las agendas en un caso, en otros gobiernos, pero nunca vemos qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que verdaderamente es determinante de nuestro desarrollo, de los precios de las materias primas, de qué tan costoso es el financiamiento para el desarrollo. Entonces, creo por eso que es muy importante hablar del orden global, del mundo en el que el Perú se inserta, de esta etapa además tan particular. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición, de cambios de poder, del poder hegemónico. Esto es clarísimo, ¿no? Y cómo nos ubicamos como país y como región latinoamericana en este proceso de transición. Más allá de lo que hemos pasado, la pandemia que ha mostrado que nuestros procesos de integración no han servido para nada, a pesar de que, por ejemplo, existieron plataformas, existen plataformas en estos organismos, en la Comunidad Andina o en el Mercosur o en CARICOM o en la Asociación Centroamericana de Integración Económica. Existen plataformas para hacer compras de medicamentos conjuntos, pero América Latina no usó ninguna de estas plataformas institucionales. En el Perú es miembro del convenio Hipólito Unanue, que es como un anexo de la Comunidad Andina que está dedicado exclusivamente a eso. A diferencia de África, por ejemplo, que tuvo una posición conjunta. Parte de las vacunas las compraron conjuntamente, como lo hizo la Unión Europea también. América Latina no, cada uno por su lado, ¿no? Esta es una realidad que la verdad que deja mucho que desear, porque hay países que tienen un poco más de conocimiento en términos de desarrollo de las vacunas, ¿no? Son pocos, ¿no? Cuba, Argentina, Brasil y Chile, un poco México, pero es posible complementar o por lo menos hacer las compras conjuntas o apoyar ciertas declaraciones como región. Pero nos hemos olvidado de lo que es integración o de su nueva forma, cooperación, porque la integración es un concepto que de alguna manera la globalización y los tratados de libre comercio acabaron con lo que es la integración en el sentido, digamos, más estricto, ¿no? De tener una política, un arancel externo común, zonas de libre comercio regionales, pero bueno, ya nos hemos abierto al mundo, con lo cual esto ya no tiene mucho sentido, este tipo de integración económica de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera. Pero hay formas de cooperación. Entonces, pero bueno, retomando el tema de este cambio, este proceso de transición, yo creo que lo que es inevitable destacar es la invasión de Rusia a Ucrania. Es una invasión, pero hay que, y se condena la guerra, la muerte, no, siempre Hugo ha sido embajador, yo he trabajado también en la Cancillería
y yo apuesto siempre al diálogo, a la diplomacia, bueno, como todas las personas, ¿no? Porque la guerra es como que sale lo peor del ser humano, ¿no? Pero sin embargo hay que entender por qué se produce esta intervención, como la llaman los rusos, invasión, como la llama la mayoría, porque ellos se sentían cercados por la OTAN. Ya Kissinger y otros embajadores norteamericanos decían cuando en 1991 se disolvió la Unión Soviética y colapsó el mundo socialista, dijeron que sería un error, Kissinger y los embajadores norteamericanos, que la OTAN absorbiera a países socialistas de la órbita socialista en su seno. Y se comprometieron, de hecho, a que eso no ocurriría, pero no hubo un documento firmado, pero sí está aprobado sobre todo en las actas que mandan en los cables diplomáticos, eso está comprobado. Entonces, sin embargo, a partir de 1997 fueron incorporándose estos países, en un total de 16, que eran miembros del disuelto Pacto de Varsovia. Y en el transcurso de los años, Estados Unidos ha ido perdiendo poder y se ha sentido, y lo han reconocido en documentos públicos. Por ejemplo, en la Estrategia de Defensa Nacional de 2018, se dice, hemos visto debilitado nuestro poder. Nuestras principales preocupaciones son Rusia y China y Rusia. La estrategia con Rusia es fortalecer a la OTAN y rodear a Rusia, acercarla militarmente. Y con China, impedir que crezcan las inversiones, crezca el comercio con otras regiones del mundo, América Latina, África, etcétera, el sudeste asiático. Entonces, bueno, esa era la estrategia. Por un lado, reforzar la OTAN y rodear a Rusia. Entonces, la invasión tiene lugar en este entorno, ¿no? Y aparte, el año pasado salieron de Afganistán, después de una retirada catastrófica, Estados Unidos, necesitan una guerra, porque el complejo industrial militar es algo que existe. Hay negocios con las armas, grandes lobistas. Entonces, se necesitan las guerras, porque si esta guerra es tan cruenta, es también porque Estados Unidos y los países de la OTAN hacen negocios, venden armas, mandan mercenarios, los ejércitos privados. Entonces, hay una complicidad y una responsabilidad también en esta guerra de parte de los países de Occidente, ¿no? Que se rasgan las vestiduras, pero no sé, digamos que no es correcto. Y por el lado, con China, por ejemplo, también crean grupos, como no podemos solos, tenemos que asociarnos con otros países, y para eso crean alianzas. La estrategia es crear alianzas. Por ejemplo, el Quad, que es la alianza, es el diálogo de seguridad cuadrilateral, que está formado por Estados Unidos, India, Australia y Japón. Eso se creó en 2007. El año pasado, en el 2021, Biden lo elevó de rango y lo hizo cumbres. Se reúnen a nivel de presidentes desde ahora, desde el 2021. Y después se creó AUKUS en el 2021 con Estados Unidos, Australia y Francia. Y Reino Unido. Eso produjo el enojo de Francia. Entonces, claro, allí miran el tema Taiwán, siempre la puntería está puesta en China, ¿no? Entonces, este es el escenario en el que Perú, que lo vamos a ver en el otro capítulo, ¿no?
tiene que tomar una posición, y la región también. Es interesante, América Latina, a diferencia de la Unión Europea, no ha seguido a Estados Unidos, no toda América Latina, no ha seguido a Estados Unidos como sí lo ha hecho la Unión Europea. Ningún país latinoamericano ha participado de sanciones. Muchos de ellos se han abstenido en las votaciones que se han hecho en la OEA y en Naciones Unidas. Entonces, esos son los dos principales foros donde ha habido votación de América Latina. Entonces, creo que América Latina tiene una posición, hay una suerte de surgimiento del sur global, ¿no? Donde también está China, está India, Sudáfrica, Brasil, que no necesariamente, que tienen una posición neutral, ¿no? Expectante, pero no firman, se abstienen de firmar, inclusive documentos que condenan la guerra, pero es que en ese mismo documento, ¿quién no va a condenar la guerra? Todos condenamos la guerra, pero en esos documentos se transmite la posición de Estados Unidos que no explica las razones de esta guerra, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría por aquí porque creo que me he pasado del tiempo y en la siguiente vemos lo de Perú. No, muchas gracias, Ariela, por primero por rescatar esta actividad, la importancia que tiene la economía y las relaciones internacionales, porque también, como lo decía en un momento, las cuestiones domésticas internas de los países son importantes, pero también si lo comprendemos en el contexto internacional también. Y por eso ya Ariela nos ha planteado el derrotero, creo que para abordar este nuevo orden global, que es esta transición de poder que muchos internacionalistas llaman que surge con la competencia China y Estados Unidos. Hugo Otero, ¿qué le parece y cuál es su opinión respecto a este primer bloque, nuevo orden global? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, ¿no? Creo que es una iniciativa estupenda generar un espacio de diálogo para poder intercambiar ideas, un ágora, ¿no? Donde podamos intercambiar ideas y diferentes enfoques también, ¿no? Yo saludo a Ariela, ¿no? Mi compañera de exposición en esta oportunidad, y es muy interesante la exposición que ha hecho sobre el problema de la transición que se está dando actualmente en el mundo, ¿no? Estamos viendo efectivamente un proceso de transición muy importante. Yo, para complementar esta posición que ha descrito Ariela, voy a referirme a ese mismo proceso, pero desde otro ángulo, ¿no? Que estimo, desde mi punto de vista, es fundamental comprender y entender. Yo sostengo que lo que está viviendo el mundo es un cambio civilizatorio, profundo cambio civilizatorio que está conmoviendo a la humanidad. Es un cambio no solo de paradigmas, es un cambio copernicano, ¿no? Así como Copérnico estableció que no era que los planetas, que no era el Sol el que giraba en torno a los planetas, sino que los planetas en torno al Sol, ¿no? Y que fue un cambio enorme en la humanidad, ¿no? En la religión, en el enfoque que se dio en la vida, en los conocimientos, en las universidades, en las convivencias. Este cambio revolucionó a la humanidad, esta visión diferente. Pasamos de la teología a la ciencia, ¿no? Bueno, este cambio se está dando actualmente en la unidad por dos hechos. Primero, la revolución tecnológica de las comunicaciones, que ha removido el mundo, ¿no? a niveles que todavía son insospechados, ¿no? La comunicación digital, ¿no? Y el mundo digital. De eso se ha escrito muchísimo y se va a seguir escribiendo. Y el otro aspecto es la aparición en el marco mundial, en la vida del mundo, de China. La China que emerge, para muchos sorpresivamente, y no tiene nada de sorpresivo, son 2.500 años de civilización china, como una gran potencia protagónica de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Yo creo que si antes los países, para tomar el ejemplo del giro copernicano, giraban en torno al occidente, el mundo giraba en torno al occidente, Europa y Estados Unidos, ahora hay un nuevo eje
con este cambio civilizatorio y el mundo comienza a girar en torno al Oriente, a China y su zona de influencia. Esto es una novedad muy grande que hay que comprender. Si no comprendemos la profundidad de este hecho, todas las cifras que se dan, que hay muchas cifras, hay data abundante sobre este tema comercial, los intercambios, etcétera, pero si no se entiende el origen, la profunda razón de lo que está produciendo este cambio, no podemos ubicarnos en el mundo actual y no podemos saber hacia dónde van las tendencias y hacia dónde va lo que se llama el reacomodo geopolítico de la humanidad luego de la revolución de las comunicaciones digitales y la aparición de China. Creo que la guerra de Ucrania yo diría, es una expresión propia mía, es una guerra mundial acotada, ¿no? Entre dos visiones, la oriental, Rusia ha hecho la opción por la China, es evidente, todos lo sabemos, y la occidental y cristiana, que es la visión de Estados Unidos y Europa. Eso se está reflejando en la guerra, digamos, ucraniana, ¿no? No nos debemos, creo, circunscribir a las batallas que se están dando y las peripecias de la guerra que van a seguir dándose, sino que finalmente, sea cual sea el resultado de esa guerra, van a tener que sentarse en una mesa de negociaciones y yo veo que cada vez va a ser más rápido eso, porque ya están las amenazas nucleares, y yo creo que eso acelera el tema de las negociaciones, porque no vamos a ir a una guerra nuclear, desde luego. Entonces, eso acelera. Bueno, la mesa de negociaciones que se establezcan, ¿no? Va a ser tan trascendental o más trascendental que de la que estableció después de la Segunda Guerra Mundial en Yalta, que fue, los franceses le dicen, le partage mondial. Yo fui embajador en Francia y aprendí mucho de eso, ¿no? Consulté mucho con los dirigentes franceses. Y ahí se repartió el mundo, África, las nuevas zonas de influencia, etcétera. De ahí sale la Unión Soviética, de ahí sale la división de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después de esta guerra de Ucrania, producida por el gran levantamiento chino, gran explosión china, y aliado con Rusia y el Occidente, vamos a tener un mapa de lo que va a ser la nueva geopolítica mundial, las nuevas zonas de influencia comercial, los repartos de las relaciones en el mundo, los alineamientos que tienen que tomar los países y las regiones del mundo. Es claro que ya no van a haber más relaciones entre países individuales. Ahora las relaciones económicas y comerciales van a ser entre regiones. Eso va a ser muy importante para América Latina, cómo nos vamos a ubicar. Pero entrando más al tema de lo que yo sostengo que es el cambio civilizatorio, para dejarlo más claro en los jóvenes, para que entiendan esto, porque veo que en muchas universidades, que está bien, desde luego, y en muchas academias se enseña con cifras, todo se lleva al tema cifras, todo se mide en cifras, es prácticamente una operación de marketing. Yo quiero ir al tema de los conceptos, de las ideas profundas que producen las cifras miden los hechos, pero no explican la profundidad de la transición a la que se refiere Ariela. Y esto es, el gran protagonista es la China, ¿no? Yo quiero referirme rápidamente en pinceladas a lo que eso significa. Confucio nace 500 años antes de Cristo. Y ese gran educador de China, me lo dijo el embajador chino cuando tuve la oportunidad de hablar con él en Francia, el gran educador de la China no es Mao Zedong, me dijo, es Confucio. Y Confucio recoge las experiencias chinas de miles de años y las ordena, las organiza, hace el catecismo de lo que debe ser la vida china y el orden chino. Y bueno, China tiene dinastías, ¿no? Largos gobiernos, no conocen la democracia, ni les interesa la democracia, tienen otra manera de percibir el mundo, de pensar en el mundo, de las relaciones familiares, de las relaciones personales. Y bueno, desarrollan un país enorme, bajo un principio fundamental, Xianxie, todo bajo un mismo cielo, todas las Chinas reunidas bajo un mismo, Xianxie. Eso es la enseñanza de Confucio. Y desarrollan un país enorme con potencias impresionantes. Cuando Marco Polo en el siglo XIII llega a la China, descubre que solamente en un río de la China y una zona de la China hay más comercio e industrias que en toda Europa occidental de la época. O sea, imagínense lo que ha significado el proceso y el desarrollo de este país. Pero luego viene en Occidente la gran explosión del desarrollo capitalista. Occidente comienza a producir, va del campo a las ciudades, comienzan las revoluciones industriales, y comienza el desarrollo capitalista. Adam Smith, en su informe sobre, así se llama el libro, informe sobre
la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Plantea el tema del desarrollo capitalista, el crecimiento del desarrollo capitalista a partir de la competencia, de la división del trabajo, y él habla de la mano invisible, ¿no? No habla mucho, pero lo han tomado eso como lo habla de la mano invisible como organizadora de todo esto y del crecimiento capitalista. Eso lo hace él exactamente, lo tengo acá anotado porque se me puede olvidar, 71 años antes de Marx, que publica el Manifiesto Comunista en el año 1847. Alan Smith es 1776, el libro sobre la investigación sobre la riqueza de las naciones. Luego pasan 71 años y viene Marx y publica el Manifiesto Comunista, un texto que yo aconsejo leer los dos textos, porque es básico para una persona que quiere saber lo que está pasando, leer el tema del desarrollo capitalista y las ideas sobre el desarrollo capitalista en estos dos grandes pensadores. Es estupendo el tema, el trabajo de leer el trabajo de Adam Smith, y el Manifiesto Comunista es un texto clásico de una profundidad y de ¿cómo se llama?, de una importancia trascendental para entender lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Es recurrente, siempre se habla del manifiesto, que es una síntesis del pensamiento marxista. En esos dos textos, el de Schmitt y de Marx, se ve el pensamiento occidental, que es cristiano, viene del occidente, uno desde Inglaterra, ¿no? Creo que es escocés, y otro desde Alemania, Prusia, ¿no? Son dos pensamientos enraizados en el occidente. Y yo he escogido parte de 3 líneas del Manifiesto Comunista para que ustedes se den cuenta de cómo los occidentales mirábamos el mundo en esa época, y lo seguimos mirando hoy todavía. Dice Marx en el Manifiesto Comunista, que ya repito es para el Congreso del Partido Comunista, se publica esto y lo redacta con su amigo Engels, un empresario muy rico, que era su amigo y con el cual trabajó el tema de la ideología socialista. Dice Marx en el Manifiesto Comunista: la burguesía ha sometido el campo a la ciudad, estamos hablando del occidente, de 1847. La burguesía ha sometido el campo a la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado prodigiosamente la población de las ciudades a expensas de los campos, y así ha sustraído una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural, del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, las naciones bárbaras o semibárbaras a las naciones civilizadas. Ha subordinado los países de agricultores a los países industriales. El Oriente y el Oriente al Occidente. Fíjense, y el Oriente al Occidente. O sea, el capitalismo occidental ha arrasado todo, ¿no? Ha cambiado el campo a la ciudad, ha creado nuevas relaciones en el mundo. Y es tan poderoso su excedente de capitales y su avance que ha sometido el Oriente al Occidente. Carlos Marx, en 1847. Hoy, en el año 2022 que estamos viviendo, ese esquema occidental no existe. Aparece el Oriente, aparece China, y ya no tiene sentido lo que está diciendo Carlos Marx. Ahora el referente es China. Imagínense ustedes, según la revista Fortune en español, un economista publica ahí un informe extraordinario y dice que el año 2042, o sea, 20 años más, en 2040, China y su zona de influencia en el Asia van a tener 5.000 millones de consumidores, 5.000 millones de consumidores de clase media, China y su zona de influencia. Es decir, todo el Atlántico, que fue el gran mar de las transacciones, ¿no? Y en la antigüedad fue el Mediterráneo, el Mare Nostrum del Mediterráneo, donde está la cultura griega, Grecia, en fin, todo el occidente. Todo eso pasa necesariamente al Océano Pacífico, que va a ser el nuevo Mare Nostrum de la humanidad, donde los peruanos estamos metidos, por suerte, ¿no? Y China va a tener una influencia determinante en el mundo que viene. O sea, esa visión de Marx y de Adam Smith, el liberal y el socialista de Occidente, ¿no?, del crecimiento del capitalismo, ya está superada. Ahora tenemos otro eje en donde está girando el mundo, o gira el mundo alrededor de ese eje, que es el Oriente y la influencia china, con su gran desarrollo cultural que explica el crecimiento económico de China y explica, ¿no es cierto?, la expansión de la sociedad china. No es un tema solamente numérico
o de que han hecho una especie como de capitalismo chino, no como dicen rápidamente, no. Ahí hay una transición, un proceso de desarrollo cultural e histórico gigantesco. Y lógicamente que Confucio es la figura. En el último congreso del Partido Comunista, el presidente Xi, el nuevo presidente chino, sucesor de Deng Xiaoping, el gran reformador después de Mao Zedong, dice, el nuestro es un socialismo con características chinas. El nuestro es un socialismo con características chinas, eso con la gran herencia de la cultura china. Y el Partido Comunista Chino, que tiene 85 millones de miembros, ¿no es cierto?, no tiene una dirección caudillesca como es a veces en el Perú y en estos países, ¿no? Tiene una dirección colectiva, donde el gran líder ahora es Xi Jinping, desde luego. Y ya han fijado, para tener temporalidad, para tener tiempo en el proceso de gobierno, han fijado que esto puede ser permanente en el último congreso del Partido Comunista. O sea, tienen una conducción política y un orden establecido que les permite desarrollar sustentabilidad a larguísimo plazo. Eso es otro aspecto del problema. Entonces, esta China, este polo tremendo de la nueva humanidad, este nuevo sol alrededor del cual está girando la vida del mundo ahora, y que explica la transición que ha señalado también Ariela, va a influenciar y seguirá influenciando en los próximos años la historia del mundo. Este es el cambio civilizatorio. Y no solamente a través del comercio, y no solamente a través de su poderosa industria digital que compite con los Estados Unidos y Europa, su industria militar. Esos son parte de este proceso civilizatorio. No explican, son parte del proceso civilizatorio. Entonces, ¿qué va a pasar con la China? ¿Cómo va a influir en Occidente? ¿Cómo su política, por ejemplo, de centralizar el poder y distribuir los planes de desarrollo puede afectar a los políticos, a los pensadores, a los teóricos occidentales? Ya se están produciendo algunos cambios en ese sentido. Europa comienza a modificar su estado de bienestar porque le resulta bien caro, ¿no? Y esta cosa hedonista occidental de que, se trata de trabajar menos y gozar más, no tiene nada que ver con el pensamiento chino, pero China avanza, ¿no? Entonces, en Occidente se está revisando todo esto, porque hay un cambio civilizatorio enorme, este cambio copernicano, que es muy interesante estudiar. Bueno, en este mundo en que aparece una nueva potencia, en que hay un cambio tan grande, aparece nuestro país. Ahí, como dice Ariela, aparece nuestro Perú y aparece en América Latina, que es una región que no tiene destino en el mundo si no se integra de alguna manera para participar en las mesas de las negociaciones que venga después de la guerra de Ucrania. Solitos no vamos a ninguna parte. Terminaremos siendo un país, ¿cómo se llama? Ocupado, un país tendremos presencia pues, de esas potencias que se influirán en distintos territorios del Perú, pero no podremos ser una nación integrada, ni parte de una región que tenga una posibilidad de desarrollo en el mundo. Con lo que estamos viviendo hoy en el Perú, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que no es problema de derecha ni de izquierda, sino que es una vergüenza, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido lo que está pasando, porque no le da ninguna salida a 30 millones de peruanos, ni de las izquierdas, ni de los centros, que también son populistas. Todos se han transformado en cómo llegar al poder, y en una especie de arrebato general, ¿no es cierto?, sin ninguna perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Por eso es interesante entender este cambio civilizatorio en los momentos que está pasando la humanidad. Bueno, el próximo capítulo será cómo el Perú va a afrontar esto, cómo puede afrontar el Perú esto, y qué posibilidades tenemos, ¿no? De eso se trata la próxima exposición. Gracias. No, muchas gracias, Hugo Otero, por su tan clara exposición. Quiero rescatar para quienes recién se integran esta metáfora que he hecho del cambio civilizatorio, cambio copernicano en relación al nuevo modelo, a la transición de poder, que también lo comentaba Ariela, de China. Solo quería comentar, y también para enfatizar este punto que también lo menciona Farid Kajati, que usted lo comentó como una de las dos razones de este cambio copernicano, y es la revolución tecnológica. También Farid Kajati nos dice que esta competencia China-Estados Unidos
en la adquisición y comercialización de tecnologías de punta es la más susceptible de no tener una solución negociada. Y ahí hemos visto, él cita en su artículo, problemas de Brasil con la instalación de las redes 5G. También es un tema interesante. Y yo también quería comentar en este punto, para que estamos en el bloque primero, nuevo orden global, sobre la globalización, pero que, por ejemplo, internacionalistas como Oscar Vidarte plantean la crisis de la globalización porque estamos viviendo causas globales, dificultades globales, como lo dice Oscar Vidarte, como la migración, el terrorismo o crecientes desigualdades que justamente van en contra de esa transterritorialización que es la globalización. Entonces, también es un problema que es coyuntural dentro de este nuevo orden. Entonces, con esas ideas y quizá comentando también aspectos económicos, quiero dar el pase a Ariela Ruiz Caro por 5 minutos para sintetizar este primer bloque, Nuevo Orden Global. Sí, gracias, Javier. Efectivamente, la región y el Perú quedan en medio de esta pugna de poderes, por decirlo de alguna manera. Y uno lo ve, por ejemplo, con la franja y la ruta de la seda, ¿no? Hay más número de países de América Latina han firmado estos convenios en el marco de la franja y la ruta de la seda que los que se suscribieron con la iniciativa norteamericana que contrarresta la franja y la ruta de la seda que fue creada en 2013. Pero la iniciativa América Crece, uno de los objetivos es que no se acepten inversiones justamente en tecnología 5G con China. O sea, nosotros te financiamos todos. Ellos no tienen tecnología 5G, pero que no se compre de China. Y no solo es con la tecnología, también fue con las vacunas. La presión con Brasil para que no adquirieran las vacunas chinas fue muy grande y eso fue publicado por el Ministerio de Salud de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que al Perú y a la región le corresponde una suerte de no alineamiento activo. Yo creo en esa propuesta de Carlos Ominami, es la iniciativa chilena, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el objetivo? Es el bienestar de la población. Entonces, si tengo que adquirir tecnología 5G y la vacuna china o rusa o la que a mí me convenga, no tienes por qué, digamos, circunscribirte a lo que te diga a esas presiones, ¿no? ¿Cómo vencer esas presiones que están? En Panamá también hubo estas presiones y en Chile también con la tecnología 5G. En todos lados donde se licita esas tecnologías de Huawei, hay alguna sanción, amenazas. Entonces, ahí viene el tema de la cooperación, justamente, ¿no? Perú no tiene ninguna iniciativa colectiva, ¿no? Como decía Heráclito antes de Cristo, vayan separados y serán vencidos juntos. Y por eso que es importante fortalecer la presencia de la región, que ha perdido protagonismo en las últimas 3 décadas. Presencia diplomática, presencia comercial, presencia económica. No tiene ningún rol América Latina. Entonces, en este escenario multilateral, porque lo que estamos viendo es una configuración multilateral, porque Estados Unidos no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí algo más equitativo. Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, China tiene muy poca capitalización y lo que se está buscando es que ese porcentaje que tienen de capitalización sea proporcional al volumen de préstamos que ellos hacen. Y por otro lado, también hay un impacto en la globalización en cuanto
al sistema de pagos. El dólar va a dejar de ser la moneda en la que se cotizan las materias primas y el petróleo. Va a perder su rol de reserva de valor. Y también los organismos financieros internacionales, ¿dónde se van a ubicar? Ahora se creó el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? Entonces, tiene mucha potencia. Y el Banco Asiático de Inversiones para Infraestructura, que está en Shanghái, por ejemplo. Entonces, vemos que este proceso, hay un impacto en la globalización y, digamos, con menor presencia, con un fortalecimiento de China, con su sistema SWIFT, que va a salir fortalecido después de esta guerra, ¿no? De esta guerra que está teniendo lugar, donde un creciente número de países aceptan por necesidad el pago que exige Rusia hoy del gas en rublos, ¿no? Entonces, sí, estamos asistiendo a una crisis de este proceso de globalización donde la mirada occidental es cada vez menos hegemónica. Bueno, yo lo dejaría aquí. Creo que son los 5 minutos. Gracias por la puntualidad, Ariela. Y bueno, cedo el pase por 5 minutos también para finalizar con este primer bloque a Hugo Otero. Por favor, tiene el uso de la palabra. Claro. Estoy buscando, para que no se me olvide la cifra, porque la tenía anotada, ¿no? Ya. Siguiendo el tema del cambio civilizatorio y de la gran transformación que está viviendo, como ha notado el mundo en estos momentos, que anota bien Ariela, ahora entramos al Perú. ¿Cómo el Perú se ubica dentro de este gran cambio, copernicano, ¿no? Más que paradigmático copernicano, ¿no es cierto? Es cambio histórico, ¿no? Que vive la humanidad, ¿no? Fíjense, China, para que entiendan bien, en 30 años ha creado 500 millones de puestos de trabajo. 500 millones de puestos de trabajo. Es decir, es la revolución social más grande de la historia de la humanidad. Pero no se explica en 30 años. Esto tiene un devenir pues, que se explica a través de miles de años de historia. Antes de la historia occidental, de lo que ya existía la China, etcétera, etcétera. Bueno, en todo este cambio enorme que está viendo, que es apasionante estudiar, aparece el Perú, nuestro país, aparece ¿cómo se llama? América Latina. Y quiero darles un dato sobre el Perú y su relación con este nuevo orden mundial y la China. Hace 38 años, o sea, el intercambio hace 38 años, con la China era de 94.9 millones, eso es 1980. El Perú tenía un intercambio con la China de 94 millones de dólares. Esa cifra al 2018 ha subido, escuchen bien, a 23.268 millones de dólares. Es decir, yo no veo que nadie esté discutiendo eso en el Perú, ¿eh? No están discutiendo unas cosas raras, ¿no? Y entonces uno se explica por qué, por ejemplo, el presidente Kuczynski, y esto no es tendencioso, olvídense de las tendencias políticas, ¿por qué un presidente del Perú pudo haber sido Kuczynski u otra? Viajó a la China apenas asumió el mando, porque se da cuenta que el Perú y su desarrollo dependía en gran parte no solamente de los Estados Unidos, con el cual hay que seguir manteniendo buenas, y Europa, porque las relaciones del Perú tienen que ser multilaterales, en eso estamos de acuerdo, sino que había que preocuparse especialmente de la China y su enorme influencia en el Perú. Fíjense, otro dato rápido, ¿no? Que está ocurriendo con nuestra aproximación a la China, que ve en el Perú un gran aliado y por su posición y los enormes lazos que existen también históricos en relación con el Perú, una enorme posibilidad para establecerse en la América del Sur. El puerto de Chancay, a 75 kilómetros de Lima, dentro del proyecto de Xi Jinping, que es el innovador, ¿no? Que es continuador de Deng Xiaoping, el innovador con el
la era, con el camino de la seda, la ruta de la seda, estableciendo puertos en todo el mundo a través de esta empresa Cocos Shipping Ports de la China. Llega al Perú y comienza a trabajar el puerto de Chancay a 75 kilómetros de Lima, a ser el primer puerto de Sudamérica. Y los chinos tienen el 60% de la propiedad de este puerto, que va a significar una inversión total de 3.000 millones de dólares. El 40% restante lo tiene la empresa Glencore, dueña también de alguna minera en el Perú. Pero los chinos están en ese puerto y están planeando que ese puerto va a ser el hub chino en la América del Sur. De aquí, de Chancay, van a salir mercaderías que van a traer enormes barcos de transporte de la China con 20.000 o 18.000 contenedores. Eso va a ser distribuido a Valparaíso, va a llegar a las costas de Colombia, toda la América Central, incluso California. Entonces Perú se va a transformar, porque la China ve en el Perú una enorme posibilidad en un hub enorme de la región, si es que realmente nos ordenamos y somos capaces de lograrlo, ¿no? En la relación con la China y con otros países del mundo. Entonces, ese puerto además es el ingreso de la China a Bolivia, al Paraguay y a Brasil, para poder llegar con sus riquezas a estos países y extraer también riquezas de estos países. Y se planea incluso la construcción de un tren, de un sistema ferroviario que abarque Brasil, Bolivia y Paraguay, que necesitan salir al Pacífico, que es el nuevo Mare Nostrum de la humanidad, como lo expliqué anteriormente, para poder acceder a esta enorme ruta del comercio que va a ser, con sus 23 millones de kilómetros cuadrados, el Océano Pacífico. Entonces, el cambio se está produciendo en el Perú está participando del cambio y parece que no nos diéramos cuenta, pero sí tenemos una importancia enorme en esta nueva plan de la China y las potencias del mundo, que también llegan viendo al Perú como una posibilidad, y América Latina, no solamente el Perú, ¿no? Bien, Y otra medida... Don Hugo Otero, para cumplir con los tiempos, bueno, 5 minutos y... No, pero ahora pasamos al segundo bloque. Ahora sí entramos al bloque implicancias en el Perú y quería introducir este bloque con lo que ya Ariela Ruiz Caro nos había mencionado, no alineamiento activo. Mencionó que podría ser el rol del Perú, de esta iniciativa chilena. Ariela, 10 minutos para desarrollar este segundo bloque. ¿Puede activar su micro, por favor? Sí, gracias, Javier. En este primer bloque hemos analizado este cambio de poder hegemónico, ¿no? Que está es claro. Ahora, yo, para ver las implicancias en Perú, diría no solamente de esta pugna de poderes, sino de lo que sucede en el mundo que no tiene necesariamente que ver con la pugna de poderes. Por ejemplo, el hecho de la inflación mundial, ¿no? ¿Cómo esto nos afecta? El hecho del incremento de las tasas de interés. Estamos al borde de la estanflación. O sea, el mundo está por entrar en una crisis tremenda, ¿no? De inflación con recesión, y para curar la inflación vamos a elevar las tasas de interés. De hecho, el Perú también ha elevado las tasas de interés, Estados Unidos las ha elevado y las va a elevar más, con lo cual también se produce una fuga de divisas. El dólar se ha fortalecido, obviamente, frente a monedas como el euro, y también frente al sol de alguna manera, y en perspectiva yo creo que así va a suceder. Entonces, es este tipo de problemáticas, por ejemplo, el hecho de seguir la evolución de los precios de las materias primas. Yo creo que Perú está en una situación absolutamente vulnerable por su dependencia en
importaciones de petróleo, que siguen subiendo, siguen disparándose. Hoy está en $112 el barril de Brent, de crudo Brent. Sin embargo, el oro, el cobre, el zinc han caído en el último mes. Eso es un poco por el tema de los encierros en China por la pandemia, pero el hecho es que el trigo, los alimentos, los fertilizantes, claves para la agricultura y el petróleo, que es lo que el Perú importa, sigue disparándose contra el valor de nuestras exportaciones que han empezado a caer, inclusive el oro. El oro se ha caído en el último mes. Entonces, porque nos hemos quedado con la idea, porque si uno no está siguiéndole la pista todo el tiempo, uno sigue pensando en que el oro, el cobre, pero no, han caído el último mes. Inclusive la bolsa, las empresas mineras han perdido dinero en sus acciones recientemente. Entonces, creo que en el Perú no estamos mirando esta realidad para interpretar la política local. Esto no se habla. Por ejemplo, seguridad alimentaria. Es un tema del cual no hablamos, porque un pueblo puede vivir, un país puede vivir sin arándanos, sin paltas, sin mangos y sin espárragos, pero no puedes vivir sin trigo, sin maíz. Todos esos productos, soya, esos productos se están disparando. ¿Cómo vamos a hacer para, digamos, para enfrentar esta situación? Porque la seguridad alimentaria es algo que nos olvidamos cuando firmamos los tratados de libre comercio. Toda esa producción poca, es verdad que nosotros no somos un país con grandes llanuras para sembrar trigo, pero nos dedicamos, concentramos nuestros esfuerzos en solo producir estos productos que mencionaba antes, pero que no son la clave para la alimentación. Lo mismo hemos hecho con el tema de seguridad sanitaria. Es cierto también que nosotros nunca desarrollamos vacunas, ni se nos ocurrió poner un instituto de investigación, de desarrollo de nanotecnología, pero hay países en América Latina que lo han hecho y han podido desarrollar sus propias, bueno, Cuba ha desarrollado 3 vacunas, es con lo que ha vacunado a la gente y es con lo que ha enfrentado la pandemia. Y bueno, y Argentina y Brasil también han hecho por lo menos convenios con algunos laboratorios, con AstraZeneca, con Sinovac, con Sputnik, que todavía no tiene la licencia, pero digamos que pueden procesar, tienen la capacidad por lo menos para producir con licencias, pero nosotros no tenemos ni eso. Entonces yo creo que más allá de cuáles sean los poderes en pugna, tenemos que incorporar en la agenda de la discusión local cómo fortalecemos nuestra seguridad alimentaria y nuestra seguridad sanitaria. Yo creo que estos 2 temas son fundamentales y de eso no se habla. Es como muy pobre nuestro debate, ¿no? Entonces son temas que hay que debatir. Y la presencia del Perú en la política, en los organismos internacionales, por ejemplo, ahora que se viene la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio, la verdad es que Perú no tiene una posición. Hay países que han dicho, la Cumbre de las Américas es el único organismo americano donde participan todos los países. Y bueno, Estados Unidos decide que no participan Cuba, Venezuela y Nicaragua porque no respetan la democracia. Está bien, pero no es la forma excluir
digamos, para que respeten la democracia. Bueno, ayer han eliminado medidas de embargo y ciertas restricciones con el límite de las remesas, etcétera, con Cuba, y con Venezuela han autorizado a Chevron y otras empresas a que puedan invertir en Venezuela. Es algo, pero yo creo que eso es resultado de la presión que hizo México con anunciar que no iba a la Cumbre de las Américas si no se incorporaba a todos, si no se invitaba a todos, porque es en ese cónclave donde uno puede decir, bueno, hay que respetar la democracia y poner condicionamientos, pero no la forma de excluir. Y detrás de México estuvo Bolivia, después se ha pronunciado Honduras, Guatemala, CARICOM, la Comunidad de Estados del Caribe, como grupo subregional que agrupa 15 países, pero el Perú, Chile recién hace 2 días se pronunció también exigiendo que se deberían incorporar todos, pero Perú no dice nada. Entonces, esa posición peruana es un poco el reflejo de la poca importancia que se le da a los temas que señalé anteriormente, ¿no? Cómo incorporamos las variables internacionales a la política local, que es finalmente lo que va a determinar el bienestar de la población, finalmente. Bueno, yo creo que he llegado a mis 10 minutos. Sí, muchas gracias, Ariela. Y para destacar estos dos puntos que ha enfatizado mucho Ariela y que debe ser parte bueno, debe tener el foco de atención de todos los países, seguridad sanitaria y seguridad alimentaria, a pesar de tener tantos mecanismos multilaterales en la región, ¿verdad? Y se dificulta. Y siendo también América Latina una de las regiones más pobres en donde la cooperación debe ser fuerte. Y bueno, entonces pasamos ahora a Hugo Otero para que nos siga señalando, él ya lo venía haciendo anteriormente, sobre las implicancias en Latinoamérica y Perú, explicando por 10 minutos. 10 minutos, Hugo Otero tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, voy a tratar de... quiero tomar una idea que ha planteado Ariela que me parece muy interesante. Ella ha dicho cómo incorporar las variables internacionales a la política local. Esa es una idea clara. Y yo creo que el Perú no lo hace como lo debería hacer, pero ha hecho grandes esfuerzos y debería seguir haciendo grandes esfuerzos. El Perú, y eso soy partícipe de alguna manera, creó la Alianza del Pacífico, fue una iniciativa peruana. Esta idea tiene una clave, ¿no?, que hay que entender. Pocos conocen lo que es la Alianza del Pacífico. Es la integración hacia afuera. La integración latinoamericana siempre fue hacia adentro. Un ejemplo es el Pacto Andino, que no resultó, el Mercosur tampoco, que es el intercambio de productos y de negocios entre los propios países latinoamericanos para trabajar su integración. Y el último esfuerzo fue la UNASUR, que más fue un foro político que económico, a pesar de que su ambición era hacer o transformar a América Latina en una Unión Europea. Ese fue el sueño de los brasileros. Y instalaron la sede en Quito, que visité cuando fui embajador ahí. Es una sede que le ha costado al gobierno del Ecuador, con el apoyo extranjero, desde luego, $42 millones. Una sede inmensa, con una sala de reunión con pinturas de Guayasamín. Realmente era un paseo de burócratas y de gente que discutía de política, pero tampoco nos servía para participar de los grandes negocios mundiales. En cambio, la Alianza del Pacífico, que fue una iniciativa del Perú, sí sirvió. La Alianza del Pacífico convocó a México, convocó a Colombia, convocó a Chile y convocó al Perú. Acabo de escuchar al presidente de Chile, que es un hombre de la izquierda, porque la Alianza del Pacífico fue calificada por algunos grupos de izquierda como neoliberal, ¿no? Porque esos son los calificativos latinoamericanos, ¿no? Neoliberal, comunista, terruco, así vimos, ¿no?
neoliberal, cuando era una alianza que respondía a la necesidad de relacionarse con el mundo, o sea, al integrarse hacia afuera, con los mercados del mundo, bajar aranceles y negociar con los países grandes. Y teníamos una masa crítica, que era la siguiente: con esa alianza formamos la sexta economía mundial, la Alianza del Pacífico. Produce 2 billones de dólares, tiene 209 millones de habitantes con un per cápita de más de $10.000 en promedio, suma más del 50% de las exportaciones latinoamericanas y es uno de los bloques de países emergentes que con mayor velocidad avanza. Es un resumen. El presidente de Chile, Boric, ha dicho: yo soy profundamente latinoamericano y creo en la Alianza del Pacífico y la voy a impulsar, porque se ha dado cuenta que la verdadera posibilidad que tenemos los latinoamericanos es integrarnos entre nosotros para proyectarnos hacia afuera, integrarnos hacia afuera. Yo creo que esta idea va a tener mucha validez en el próximo tiempo porque no tenemos otro camino: unirnos para integrarnos hacia afuera. Esa es la única manera en que podemos tener masa crítica y podamos ser interesantes para los mercados europeos, norteamericanos o chinos. Esa es una idea del Perú que creo que habría que desarrollar, ¿no? Y creo que además que, insisto sobre lo del puerto, que también es otra posibilidad que el Perú debe trabajar y debe ofrecerla como parte del proyecto integrador de la América Latina. Eso por ahora. Muchas gracias, doctor Hugo Otero, por su exposición. Entonces, ya para concluir este segundo bloque, le cedo el uso de la palabra a Ariela Ruiz Caro por 5 minutos para dar sus ideas finales en que estamos viendo, para recordarle a quienes nos siguen en el Facebook y en la sala Zoom, las implicancias en el Perú. Ariel. Sí, gracias, Javier. Yo tengo alguna discrepancia con el tema de la Alianza del Pacífico. Creo que la Alianza del Pacífico, surgida en 2011, fue creada un poco para contrarrestar la UNASUR y un Mercosur que entonces tenía cierto protagonismo. Creo que la UNASUR no era, la idea no era hacer una Unión Europea de Sudamérica, porque no nos olvidemos que la UNASUR surge después de que fracasa la idea de crear una alianza de libre comercio sudamericana. Y cuando fracasa esta idea, que era brasilera también, hacer del Mercosur y de la Comunidad Andina la columna vertebral económica de la región. Pero una vez que empezamos a firmar tratados de libre comercio, esa idea no tenía ningún sentido. Entonces la UNASUR surge para ser un organismo político, justamente de cooperación en varios temas: defensa, narcotráfico, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, hubo errores definitivamente, pero yo creo que la UNASUR es un proyecto que tenía futuro. Es el proyecto, digamos, que tuvo mucha incidencia en algunos conflictos. Ustedes recordarán en Bolivia cuando hubo una intentona de separación de Santa Cruz, y también hubo un problema en Ecuador, una suerte de golpe policial, por decirlo así. Y también tuvo un rol cuando se esclareció, cuando se pusieron 7 bases militares norteamericanas en Colombia. Se convocó a una reunión de presidentes en Bariloche, en Argentina, y fueron, menos el presidente peruano, fueron todos los presidentes. Y allí se pidió explicaciones de por qué 7 bases militares en Colombia, ¿no? Entonces, funcionó como un organismo de cooperación. Y en 2011 se crea la Alianza del Pacífico, que para mí era una forma de, una suerte de cuña para debilitar, porque la Alianza del Pacífico
ya no mira la comunidad andina, o sea, Bolivia y Ecuador de alguna forma estaban descartadas de este proceso de la Alianza del Pacífico, que en realidad es una suma, yo no le veo, si a mí me dicen cuáles son los logros, ha cumplido 11 años, justamente en abril ha cumplido 11 años, ¿cuáles son los logros de la Alianza del Pacífico? No sé, intercambio de alumnos, vamos a coordinar el reciclado de bolsas de plástico, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero el comercio ya lo tenían. No es que no ha habido ni siquiera, cuando uno analiza cuál es el volumen de intercambio comercial en la Alianza del Pacífico, no es más de 3%. O sea, uno puede decir, sí, el PBI, todo eso, pero ¿qué es lo que han fluido más inversiones intra-Alianza del Pacífico? Yo no lo veo, la verdad. Y por último, estos países que formaban el Perú, Chile, México y Colombia tienen tratados, son países abiertos al mundo, pero ¿en qué han terminado estos 4 países? El Perú ha terminado con Castillo, Chile ha terminado con Boric, México con Andrés Manuel López Obrador y Colombia en 29 de mayo son las elecciones y es probable que gane Gustavo Petro. Entonces, digamos que no ha sido muy exitoso esta alianza, ¿no? Donde la gente no ve un bienestar. Pero sí es cierto que tiene mucho marketing, tiene como 50 observadores o unos, tiene como 10 veces o no, más, 20 veces más, no sé cuántas veces más, pero muchos observadores, pero yo no le veo esencia, no le veo como cooperación, tampoco lo veo. No es, por lo menos, pues la discrepancia es válida, ¿no? Yo no lo veo como un modelo, porque no está mirando, es tan abierto el modelo que no mira la seguridad alimentaria y sanitaria y estas cosas que yo creo que implican cierto mirar hacia adentro, un poco menos liberal y un poco más, bueno, el mundo se está volviendo en este momento, yo vendo trigo a mis vecinos para que no hayan conflictos sociales y no se armen revoluciones, como India, que es el tercer productor mundial de trigo, tercero o cuarto, no estoy segura, tercero. Y entonces ha dicho, no voy a exportar trigo, me voy a quedar con el trigo y se lo voy a exportar a mis vecinos por una cuestión social, ¿no? Ese es el tema. Bueno, yo me quedaría por aquí porque veo mi reloj y ya se cumplieron los 10 minutos. Sí, 5 minutos, está bien. Muchas gracias, Ariela. Sí, está bien, estaba bien. Muchas gracias a Ariela Ruiz. Bueno, ha planteado una discrepancia con respecto a la Alianza del Pacífico. Y para finalizar este segundo bloque, le cedo el uso de la palabra también por 5 minutos a Hugo Otero Lanzarotti para cerrar este tema que estamos hablando, implicancias en el Perú. Bueno, para decirle a Ariela que me parece muy interesante su punto de vista sobre la alianza, pero tendremos que reconocer que la UNASUR ya no existe. Es un local que se ha transformado en un hospital, creo, en algo que le costó 40 y tantos millones de dólares al gobierno ecuatoriano. Pero sí existen gobiernos de izquierda progresistas y socialistas que creen en la Alianza del Pacífico en desmedro de lo que creen que es algo liberal. O sea, tienen la inteligencia de comprender que es un esfuerzo de integración hacia afuera, como México, otro gobierno de izquierda que también cree en la Alianza del Pacífico. Creo que es un mecanismo a trabajar, tiene muchos observadores, ha despertado mucho interés en muchos países, y la alianza, que no tiene local, que los locales son las cancillerías y los ministerios, carece de burocracia, sin embargo, tiene una importante acogida en muchos países a los cuales debemos intentar relacionarnos e intercambiar con ellos. Yo no tengo a la mano los resultados de la alianza, pero sí sé que hay importantes resultados, si no, no existiría, y si no, el presidente Boric
que no tiene nada de liberal, ha dicho: yo me intereso por la Alianza del Pacífico y la voy a impulsar. Creo que eso es rotundo. El local de UNASUR está cerrado y no sirve para nada. Desgraciadamente, UNASUR no nos resultó. Yo participé en eso y conozco bien UNASUR, y estuve en la reunión de Chile, donde se salvó la unidad de Bolivia, y participé en la moneda cuando fui embajador en eso, así que conozco bien lo que hizo UNASUR como foro político, pero no nos dio resultado. El hecho es que se deshizo. La alianza sigue como un proyecto posible para crear dos cosas: más trabajo para nuestras gentes y vencer el hambre, sobre todo en un país como el Perú, donde tenemos, de acuerdo al último informe del INEI, 11 millones de peruanos que están en peligro de caer en la pobreza monetaria. 11 millones, o sea, 1 de cada 3 peruanos. Entonces, necesitamos crear trabajo, necesitamos exportar, necesitamos relacionarnos con el mundo, y ese es un esfuerzo que debemos empujar, y hay disposición de los gobiernos de hacerlo. El Perú ha invitado, yo me acuerdo que el Perú invitó a Ecuador, pero en ese momento el presidente Correa, un buen amigo del Perú, no aceptó integrar la Alianza del Pacífico. Hoy Ecuador intenta participar de la Alianza del Pacífico, ¿no? Bueno, ese es un hecho. Ahora otra cosa, el tema de las inversiones. Yo creo que el Perú es un país que necesita, como la China, necesita inversiones, como las necesita también Estados Unidos y ahora Canadá, que se está llenando de inversiones, y Australia, ¿no? ¿Cómo atraer inversiones a América Latina? O sea, la masa crítica para poder nosotros atraer inversiones. El Perú debe participar de eso. Yo estoy leyendo un informe que realmente es impresionante, ¿no? Dice: los fondos de pensiones e inversión reúnen una suma equivalente a las 2/3 partes del Producto Bruto Global. Son 45.000 millones de dólares, y están manejados básicamente por 20 empresas fundamentales como BlackRock, PIMCO, Allianz, etc. De otro lado, la inversión extranjera directa supera el $1.600.000 anuales, y para tal volumen se requiere ofrecer destinos de gran dimensión. Aquí entramos a la idea que planteaba Ariela, que era: ¿cómo las variables internacionales podemos meterlas a la política local? ¿Cómo las inversiones podemos meterlas al Perú? Y el otro día yo hablaba con Carlos Santa Cruz y me decía que hay ¿cómo se llama? Un portafolio minero de 70.000 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros introducir inversiones al Perú en la actual situación política del Perú? ¿Cómo podemos llamar inversiones al Perú, estas que están dando vueltas en el mundo y que son miles de millones, con una situación como la que vive el Perú y América Latina, que no tiene capacidad integradora, que en todos sus ámbitos ha fracasado? La comunidad andina ya no participa, ni Venezuela ni Chile, el Mercosur tampoco funciona, el UNASUR se deshizo. Nos queda la Alianza del Pacífico u otras iniciativas que salgan al respecto. Pero si no hay unidad y no hay visión hacia afuera para integrar al Perú y América Latina, no tenemos destino. Vamos a transformarnos en protectorado de la nueva era imperial del mundo. China se transformó en otro imperialismo. Entonces, ¿cómo negociar con los imperialismos? ¿Cómo poder intercambiar, ¿no es cierto?, ventajosamente lo que ellos necesitan de nosotros, que son nuestras materias primas, y lo que nosotros necesitamos de ellos, que es su tecnología y su flujo financiero, los excedentes financieros que nosotros no tenemos? ¿Cómo poder hacer eso? La integración es la respuesta más novedosa. No es nueva, y no es una novedad la que estoy proponiendo. Ya Mariátegui habló de la integración latinoamericana, ya de la Torre habló de la integración latinoamericana, pero esta integración que yo acaricié de joven como un sueño realmente peruano y latinoamericano, cada vez es, digamos, cuando escucho hablar a Ariela, más difícil, ¿no? Más difícil. Existen los prejuicios, existen las resistencias, y ni siquiera la posibilidad de conversar, porque ya ni siquiera nos escuchamos. Entonces, no hay posibilidad de acuerdo. Yo creo que tenemos que ir al acuerdo, ceder posiciones y ponernos a trabajar. Ceder posiciones y ponernos a trabajar para salvar millones de personas que piden de parte de los políticos y los dirigentes acuerdos que les permitan solucionar sus problemas de hambre, de miseria y la desesperación en que viven. La enfermedad, el COVID, de todo lo que ha hablado Mariela. Pero si no hay acuerdo entre los dirigentes y cada paso que se da es criticado porque inmediatamente se partidiza, entonces nosotros no tenemos ni minería, ni salud, ni educación, y no veo la posibilidad de avanzar. Yo creo que, sin embargo, existen posibilidades. La nación no se acaba, los gobiernos se colapsan, el ejército puede colapsar, los partidos políticos colapsan, pero los pueblos no colapsan. Eso lo aprendí en Europa.
En Europa, cuando fui embajador en Francia, los dirigentes franceses me explicaron, pudo haber acabado Alemania, el nazismo, el ejército, la Wehrmacht, pero el pueblo alemán continuó. Rusia acabó el gobierno soviético, el comunismo, pero Rusia continuó. Y la humillación de China acabó con la ocupación inglesa e imperial inglesa, pero el pueblo chino continuó. El Perú también va a continuar. El Perú no va a acabar. Colapsarán los estados, algunos políticos y algunos viejos como nosotros, pero el Perú va a continuar. Lo hizo después de la Guerra del Pacífico y volvió a construir la nación. Hoy ese es el desafío, volver a construir la nación. Muchas gracias Hugo Otero por esta interesante también comentario y desde su experiencia también, rescatable experiencia como embajador en Francia, en Chile y Ecuador. Bueno, ahora hemos concluido con el segundo bloque y vamos a pasar al bloque de las preguntas del público y quiero agradecer a todo el público porque estamos repletos de preguntas. Algunas ya se han ido respondiendo y por eso vamos a ir seleccionando. Igual les pedimos disculpas porque por el tiempo no se puede absolver las más de 20 preguntas que tenemos, no solo en el chat de Zoom, sino en Facebook. Bueno, hay una pregunta. Eduardo Figueroa ha levantado la mano, ¿quiere opinar? O preguntar, Eduardo. Sí. Sí. Vamos, ¿eh? Creo que, ¿dónde está? ¿Dónde hablo? Okay. Sí. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Eduardo. Adelante. Buenas noches. Felicitaciones a los expositores. Viendo en el tema peruano, se ha hablado bastante sobre cómo el espacio, estas condiciones que se da ya sea por la guerra en Ucrania, por el avance tecnológico de China y de mercado, afecta al Perú. Yo trabajo en supervisión, soy coordinador de 9 puentes en el norte. Es imposible poder tener especialistas. Recuerdo hace muchos años que se traían empresas acá y se regresaban porque no habían técnicos de mando medio capacitados. Y ahora estamos viendo ahí el problema universitario, que es todo un tema que no vamos a abordar ahorita, pero la incapacidad de tener profesionales en el Perú tenemos que importar de Colombia, de Chile, ¿no? Y los que hay están mal capacitados. Yo he tenido que, al menos en costos y presupuestos para los puentes que estamos nosotros supervisando, hacer casi una pequeña capacitación con unos ingenieros que uno conoce para que se los puedan a ellos tener unos lineamientos de trabajo. No estamos hablando de grandes obras, no estamos hablando de centrales nucleares, puertos, ¿no? Estamos hablando de puentes de 30 metros de luz, bueno, hay 2 de 120 metros, ¿no? No hay especialistas en el Perú. O sea, si vamos a tratar de invertir, traer inversiones, nos encontramos con un muro. Y esto de los chinos, primer punto. Segundo punto, la inversión china tiene varios niveles. Creo que el ingeniero Carlos Santa Cruz conoce muy bien el tema de minería. Creo que ahí puede funcionar, no lo sé. Lo hablo de mi experiencia en puentes. No funcionan los chinos. Todos los puentes atrasados deberían estar en un avance del 70%, están al 5%. 5%. Nos han mandado profesionales de nivel 120. Y se le han llamado la atención, nuestro administrador de contrato del MTC les ha llamado la atención, pero no les cancelan el contrato. Sin embargo, veo en otra empresa que tenemos consorciado, a los peruanos sí se los levantan. No les dejan, los multan. Ahorita tengo una empresa con la cual estamos consorciados, ya le están, tercer mes y le quiere rescindir el contrato. Entonces hay una politización, no llamamos ideológica, yo diría muy perversa, desde los gobiernos, y eso está desde Ollanta. Comunicaciones, tercer punto. El viceministro anterior, el ingeniero Carlos Sotelo, compañero de promoción de la universidad y también de colegio, puso a esta empresa, Fonipel creo que se llama, al ingeniero Edgar Velar, un primer puesto en la Universidad de Ingeniería, que yo cuando estaba en Piura, cerca de la frontera con Ecuador, yo le decía, Edgar, con la justa te escucho, no llega señal. En las afueras, en Chulucanas, no llega la señal, solamente declaro y ahí cortamos. En las afueras de Lima, sin ir muy lejos, Chaclacayo.
yo le decía, y tenemos una red dorsal, que es otro tema que se debería tratar también, que está funcionando al 3%, falta concluir un 5%. También. Hicieron unos dispositivos para poder usar la red dorsal. ¿Qué pasó? 3 meses y lo sacaron. Entonces, la captación de inversión que se ha hablado, y comparto lo dicho por el señor Hugo Otero, que conoce de esto bastante, tenemos que buscar mercados. Pero paralelamente a esto también tenemos que tener la infraestructura profesional y técnica. Y vamos a ver pues, cómo se maneja esto, pero no tenemos profesionales para, yo diría, si queremos recibir 70.000 millones de dólares, al menos en ingeniería nos faltan profesionales. No sé cómo se puede tomar este tema para poder captar esta inversión que muy bien han hablado los expositores y poder sacar adelante, porque hay mucho por hacer y hay dinero para hacerlo. Gracias. Bien, muchas gracias Eduardo Figueroa por su comentario. Carlos Santa Cruz también tiene la mano alzada, por favor puede hacer uso de la palabra, Carlos. Muchas gracias, Javier. Bueno, el tema es apasionante realmente, y las exposiciones de Hugo y Ariela han planteado, digamos, la problemática desde diversos ángulos, pero al final, digamos, todo aterriza en cuál es el posicionamiento que vamos a tener como país y qué oportunidades tenemos al frente. La rivalidad China-Estados Unidos está entrando en una fase crítica, en un proceso de polarización, y obviamente una de sus manifestaciones es el tema de la guerra. Sin embargo, no debemos de perder la perspectiva que esta rivalidad tiene diversos frentes. Tiene el frente tecnológico, tiene el frente militar, tiene el frente económico y, por supuesto, un tema que no debe de pasar desapercibido, que también es fundamental, es el aspecto cultural. Y dentro de toda esta situación, de esta rivalidad en la que nos vamos a ver indefectiblemente inmersos como país o como bloque, si logramos constituir un bloque, y disputar el espacio y un posicionamiento dentro de la cuenca del Pacífico, que va a ser el centro, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, la mayoría de la población mundial se va a concentrar en la cuenca del Pacífico y esta va a ser el centro, el epicentro, digamos, del comercio. Pero la transición, digamos, de esta rivalidad que hoy día se polariza para llegar a una hegemonía unipolar nuevamente o a una hegemonía china, no es una transición corta, no va a ocurrir mañana. Eso va a ocurrir probablemente en los próximos 20, 30 años. Va a ser un proceso largo y nuestro país va a tener que navegar en ese proceso. Entonces, sí es bueno que nosotros desarrollemos y tengamos una estrategia país, luego una estrategia de bloque para poder competir en ese espacio. Como país, definitivamente, sin tener resuelto el problema interno, los problemas internos básicos, como ya lo ha mencionado Ariela, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema del manejo del territorio, la conquista de nuestro territorio, que no lo hemos logrado, eso es central. Y obviamente aprovechar las oportunidades que tenemos en el sector minero, en el sector de la generación de alimentos, la producción de alimentos, obviamente en el sector turismo, en aprovechar nuestra selva, que es tan importante. En fin, hay espacios ahí donde tenemos oportunidades. Pero yo quería, para concretar mi pregunta dentro de todo este contexto, he manifestado que hay 4 frentes claros de rivalidad: el tema militar, el tema tecnológico, el tema económico y el espacio cultural. ¿Cuál de ellos ustedes consideran son los espacios de enfrentamiento y de rivalidad más estratégicos y que podrían de alguna manera definir, digamos, la balanza o inclinar la balanza en un lugar a un lado o a otro? O finalmente el mundo, los superpoderes van a llegar a un entendimiento, o necesariamente vamos a tener que vivir, digamos, vamos a volver a la hegemonía de una potencia.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, la pregunta está dirigida para ambos, me parece, porque bueno, no se ha seleccionado algún panelista, así que invito a Ariela Ruiz y luego a Hugo Otero para que nos comenten brevemente respecto a la pregunta. Gracias. Bueno, respecto a lo que comentaba Eduardo de la falta de profesionales, hay dinero y no hay profesionales, ¿no? El tema de las inversiones extranjeras directas hacia América Latina en general en los últimos 5 años ha disminuido en toda la región. ¿Y dónde se han dirigido? Se han dirigido a los lugares donde hay gente con formación, porque hoy el negocio es invertir en tecnología. Entonces, no solo es nuestro país, digamos, que no tiene profesionales adecuados. El sistema educativo en América Latina está muy lejos de lo que son los del sudeste asiático, por ejemplo. Entonces, ¿dónde van las inversiones? Van allá, con tratados de libre comercio o sin ellos, con seguridad legal o no. Hay gente formada, hay gente formada. Y esa es la nueva beta, por eso tan importante esa observación. Ese es el nuevo, digamos, ítem que debería tener una estrategia país, formar no tanto sociólogo, no tanto literato, filósofo. Aquí esa libertad, yo no sé, yo estoy cuestionando las libertades, ¿no? Si yo quiero ser literata, ¿por qué no voy a poderme matricular en la universidad? Pero lo que pasa es que, y sobre todo si es estatal, yo creo que tiene que haber un plan educativo donde se diga, bueno, se necesitan médicos, se necesitan informáticos o no sé qué profesiones y cuotear, firmar acuerdos con universidades, porque esa es la manera de cómo vamos a captar inversiones. Y yo creo que esa es una estrategia en la que hay que pensar, ¿no? Es esto de comentario de que los chinos no solamente tienen 5% de un proyecto que debería haber avanzado 70%, la verdad es que me parece increíble, pero eso es culpa de nuestras autoridades, porque si uno le suelta la rienda uno tiene que estar como ser muy cuidadoso, rígido y estricto con el cumplimiento de un contrato, porque eso es incumplimiento de un contrato. Entonces, y yo tampoco creo en la santidad de los chinos, contaminan, si pueden explotar, también creo que yo no santifico a nadie porque es la condición humana, finalmente. Por eso es que creo que un mundo multipolar es menos malo que uno donde predomina una potencia. Y a pesar del parto, como esta conformación de la nueva economía, sistema económico internacional, va a ser multipolar, va a ser mejor. Estamos en ese proceso y eso va a ayudar. Y luego, Carlos, decía cuál era lo más estratégico, ¿no? En esos 4 ámbitos que él mencionó: tecnológico, militar, económico y cultural. Yo diría que lo tecnológico, ahí está el porvenir, el futuro, la riqueza, el poder finalmente, más que en lo militar. Porque, por ejemplo, Rusia es la segunda potencia militar, pero no tiene esa presencia que tiene China, que no es ni la tercera. Entonces, a mí me parece que lo tecnológico es fundamental y se amarra
con esto de que hoy las inversiones extranjeras, ¿qué es lo que buscan? Conocimiento, gente formada. Y en el Perú, y traemos a colación lo de la SUNEDU, ¿no? Imagínense en este escenario donde las inversiones extranjeras van buscan el conocimiento, nosotros deteriorando el sistema educativo. En fin, esas serían mis respuestas, comentarios. Muchas gracias Ariela por su comentario. De repente, don Hugo Otero quiere responder a la interesante pregunta que planteó Carlos: ¿cuál de los escenarios económico, militar, tecnológico y cultural podría ser determinante? Sí, muy interesante la propuesta de Carlos, la aproximación que hace para tratar de buscar una salida, ¿no? Una respuesta a la situación que afrontamos, ¿no? En Perú y América Latina. Plantea estos 4 frentes. Yo plantearía un quinto frente que creo que es trascendental y que envuelve a los 4, el frente político. Si no hay una resolución política y conducción política en el país que resuelva el problema que estamos viviendo en inestabilidad permanente, que en todos sus aspectos, está el tema del SUNEDUC acá, Adriela, los temas de la falta de una política de relaciones exteriores efectiva, en fin, nos podemos ir en 1000 aspectos. Mientras eso no se solucione, no puede solucionarse el tema ni tecnológico, ni cultural, ni educativo. Es decir, si nosotros no logramos establecer orden en el país, y el orden no tiene que ser necesariamente el golpe militar, como algunos nostálgicos simplemente lo predican, ¿no? Y creer que nuevamente el Perú regresa, como dijo el poeta, a la normalidad después de un golpe, ¿no? Ahora el Perú requiere un orden que la democracia incluyente, amplia, y capacidad de concertar acuerdos pueda darle al Perú, ¿no? Defender las libertades, ¿no? Sociales y económicas, y al mismo tiempo defender la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Eso significa hacer una democracia que establezca un orden en el Perú. Creo que esa es la primera tarea. Si eso no lo solucionamos, difícil va a ser para los peruanos caminar en el proceso de integración. Yo creo que el Perú históricamente tiene un antecedente que debe retomar. El Perú fue el país de la integración en la conquista española, fue el virreinato. Y el virreinato fue una forma de integración de la conquista, de los dominadores. Y luego el Perú jugó un papel fundamental antes del virreinato, que fue el Incario. El Incario también fue un imperio integrador. Cuando se hizo la República, el Perú atrajo ejércitos de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, porque en el Perú se definía la libertad y la integración latinoamericana. O sea, este es un país con vocación integradora, con una historia integradora rica que nosotros debemos aprovechar en el discurso político y en el análisis político. Pero no lo tenemos a la vista. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos, Carlos, en el campo cultural se ve coactado inmediatamente por el prejuicio. Pues, este ruco es liberal, es caviar. Entonces, definitivamente, si ese es el ámbito aldeano en el que desenvolvemos la discusión política o el acuerdo político posible, el Perú todavía va a tener que pasar largos años para que el Perú pueda solucionar sus problemas de fondo, los problemas que realmente justificarían que existamos como república y como nación. Ese es el problema que vivimos, frente a un mundo cambiante, multipolar, como dice Ariela, lógicamente, y en buena hora que sea multipolar. Ahora estamos creciendo apenas al 2.3, 2.2%, dicen que en 3 años vamos a tener el mismo crecimiento, no es muy bueno. Tenemos un aumento de la pobreza, no es bueno. Tenemos conflictos internos que el gobierno no soluciona y que la oposición tampoco soluciona. Entonces, ¿cómo poder atraer inversiones en estas condiciones? ¿Cómo poder formar a nuestra gente? ¿Cómo poder formar a nuestros cuadros, a nuestros profesionales? Difícil problema. No le veo una solución a corto plazo. Pero el Perú no va a terminar. Me permiten hacer un alcance. El otro día escuché a un profesor de la Católica, de Derecho, un gran señor con unos grandes apellidos, además, no voy a decir quién es. Decía que el Perú iba camino del colapso. Eso no lo acepto. El Perú no va a colapsar. Nunca colapsó, ni va a colapsar nunca. Después de la guerra con Chile, el Perú se rehizo y se reconstruyó. Eso lo aprendí bien en Europa. Los franceses fueron destruidos 1000 veces y el pueblo francés permaneció. El pueblo chino fue invadido y conquistado y miren cómo está. El pueblo alemán fue despedazado después de la guerra. Los pueblos continúan, los estados son los que colapsan.
Así que si el Perú tiene un problema, va a ser el Estado y los políticos los que colapsen. Pero el pueblo peruano no, y no es un discurso demagógico, es histórico, es real. El Perú se las va a arreglar de cualquier manera, como está arreglándoselas ahora. Pero lo que necesitamos son dirigentes. Y creo que este es el esfuerzo en que está metido Soyay Pacha, ¿no? Tratar de difundir y crear conciencia sobre la necesidad de reflexionar, de conversar y de escucharse. Te hago una pregunta a ti, conductor. En el Perú hay muchas escuelas ¿cómo se llama? De oratoria. Yo me acuerdo cuando estaba en mi militancia política, escuela oratoria, todo el mundo iba a las escuelas de oratoria, entonces la oratoria es importante para convertir en la venta, para ser empresario, para impresionar a las chicas, hay que ser orador, ¿no? Yo te pregunto si acaso conoces en el Perú alguna escuela para escuchar, una escuela para escuchar. Yo no conozco, ¿tú conoces alguna escuela para escuchar? Bueno, los peruanos no nos escuchamos. Creo que tenemos que empezar por ahí. No escuchar al otro y tener ya una idea, una respuesta hecha en función de lo que yo pienso, pero sin escuchar al otro. Yo creo que ese es un problema gravísimo en el Perú y que tenemos que ir superando. Por eso, por eso me permití entrar a esta conversación y acoger el llamado a Soyay Pacha, porque es una forma de escucharnos y conversar. Sí, muchas gracias, Hugo Otero, por esa reflexión. De hecho, siempre mantenemos en nuestra impronta la importancia de la tolerancia, de la escucha sobre todo. Bueno, gracias por sus respuestas. Tenemos una pregunta que se ha realizado en Facebook de Alicia Barco Andrade y es dirigida para Ariela Ruiz Caro. Ella comenta y pregunta, dice, la secretaria ejecutiva de la CEPAL señaló que las negociaciones relativas a un acuerdo sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo lanzadas en el marco de la Organización Mundial de Comercio son un nuevo modelo de gobernanza para la inversión extranjera directa. ¿Hacia dónde van las inversiones? ¿Cómo lograr inversiones hacia el desarrollo sostenible en un país con débil institucionalidad y alta corrupción? Ariela, ¿podrías comentarnos respecto a la pregunta? Bueno, esa es otra traba, la corrupción, la débil institucionalidad, son trabas para recibir nuevas inversiones directas. Pero las inversiones directas se guían por intereses económicos, básicamente. No importa si el régimen es una dictadura. En Venezuela estuvieron hasta las sanciones, estuvieron presentes habían 48 empresas petroleras. Cuando Chávez renegoció los contratos, las utilidades, solamente 2 se fueron, Chevron y la italiana. Entonces, no les interesa si son dictaduras o no dictaduras, o si hay débil institucionalidad. Ellos ven el negocio, y el negocio ahora es el conocimiento. Y yo creo que más importante que debilidad, que caos, más importante, inclusive que garantías legales, ¿no? Como lo que tenemos nosotros vía los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Más importante que eso hoy es el conocimiento, tener profesionales que puedan canalizar, porque no todo es minería. O sea, nosotros estamos perdiendo un espacio que es la nueva beta del desarrollo. Para minería hay inversiones, siempre las van a haber, pero hay otro potencial de inversiones que nosotros no recibimos siquiera, porque no tenemos gente formada, que es un poco lo que mencionaba Eduardo, creo que fue. Sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ariela Ruiz Caro, por su respuesta. También tenemos una pregunta que ha sido dirigida para Hugo Otero por Miguel Becerra. Y a propósito también de las elecciones y los acontecimientos políticos en el mundo. Él comenta y pregunta, ¿será que esta crisis reciente va a incentivar y fortalecer los modelos que cuestionan la globalización
como los modelos nacionalistas que buscan retomar las agendas de autosostenibilidad. ¿Son estos modelos nacionalistas realmente viables? ¿Cuál es su opinión, Hugo Otero? Bueno, modelos nacionalistas. El nacionalismo puede ser positivo cuando es integracionista, ¿no? En el Perú han habido grandes pensadores que han propuesto un nacionalismo integracionista, ¿no? Abierto, amplio, ¿no? Pero cuando el nacionalismo es de aldea, ¿no? Y es de rivalidad de uno contra otro, eso no tiene sentido ni futuro. Yo quiero contar una experiencia que tuve como embajador en Chile. Se produjo una reunión de los empresarios chilenos y peruanos del Consejo Empresarial. El Perú y Chile tienen inversiones mutuas que sumadas son 45.000 millones de dólares. Eso no lo sabe mucha gente, ¿no? O sea, las relaciones chileno-peruanas están muy estrechadas. Y eso después del tratado que consiguió el Perú de la delimitación marítima, las relaciones se crecieron y se transformaron. Bueno, en esa reunión de empresarios se discutió el tema de la venta de energía a Chile, ¿no? Entonces, los técnicos y los financieros discutían sobre cómo debía ser esta venta y cómo podían llegar a una posición armónica de conveniencia, win-win, ganador-ganador para Chile y el Perú, ¿no? Y podían ponerse de acuerdo. Siempre hay una forma de conversar, escucharse y ponerse de acuerdo. Yo notaba eso en la conversación. Hasta que un peruano, un técnico peruano, asesor de una empresa importante, dijo, bueno, yo quiero aterrizar en el tema político porque si no resolvemos eso no podemos vender. El 57% de los peruanos que viven en el sur, de acuerdo con las encuestas, no quieren venta de energía a Chile porque consideran que son enemigos, no se le puede vender energía al enemigo. Y ese técnico planteaba en la reunión de empresarios que con esa creencia difícilmente iba a ser posible poner en práctica los acuerdos de estos profesionales bien formados, bien educados de universidades extranjeras, por más buenos que fueran, porque la voluntad de millones de peruanos en el sur del Perú lo iba a impedir. Entonces tenemos que trabajar primero ese aspecto, convencer a la gente, enseñar a la gente, hacer tomar conciencia a la gente, no forzarla, sino que enseñar, educar, para que se entienda que es un tema que beneficia a los dos países, la venta de energía. Este es un problema bien interesante que demuestra que los nacionalismos estrechos, patriotas decimonónicos del siglo XIX, recurrentes del asunto del tema de la guerra que ya pasó hace 3 siglos, no nos llevan a ninguna parte. Creo que esos nacionalismos deben ser superados en un mundo multilateral, en un mundo abierto al intercambio de tecnologías, de conocimiento. Yo creo que el ejemplo que cito es bastante ilustrativo y a mí me llamó mucho la atención que partiera esto de un empresario que se dio cuenta que dijo así textualmente, los pueblos no están pintados en la pared, no podemos trabajar en contra de eso. Si creen eso, no vamos a poder hacerlo. Y creo que en el Perú se está demostrando en varios aspectos. Cuando se tienen creencias equivocadas, los proyectos no funcionan, ¿no? Y en cuanto a la educación, a la gente con formación, que yo creo que Ariel tiene razón, tenemos que tener gente con formación, porque eso es un capital que se ofrece, el conocimiento es una mercancía para algunos, ¿no? En fin. Si no solucionamos ese problema, difícilmente tendremos inversiones. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar en un ambiente como el que vivimos, si no hay una solución política? Yo creo que debemos apuntar hacia allá. No porque no pensemos en la política partidaria, pensemos en la política de Estado. Cómo ponernos de acuerdo para darle al Perú un equilibrio, una armonía que le permita, con las diferencias de opiniones, concertar acuerdos en democracia que le permitan sustentablemente avanzar hacia el futuro. Yo todavía no veo esa posibilidad. Creo que es una tarea por hacer y creo que se va a lograr, pero no la veo resuelta claramente. Los nacionalismos es un impedimento para lograrlo. Bien, muchas gracias, Hugo, por su respuesta con esa experiencia que nos han narrado. Finalmente, ya esta es la última pregunta que tenemos y está dirigida para ambos, un breve comentario. Está a cargo de Walter Heredia, que lo ha realizado en nuestro chat de Zoom. Dice, la pandemia mundial que solo benefició a las grandes empresas que duplicaron sus ganancias, dice él, ha potenciado la tendencia en los mercados mundiales por los productos
saludables, naturales. En ese contexto, ¿qué posibilidades tiene el Perú y cuáles serían los sectores económicos que podrían capitalizar esa tendencia? ¿Qué nos podrías comentar, Ariela? Bueno, el Perú tiene, esa es una beta muy interesante, ¿no? Porque es un país biodiverso, de los más ricos que hay. Creo que efectivamente hay una tendencia a, sí, es una tendencia que se ha visto a raíz de la pandemia. Mucho, yo lo he visto en Buenos Aires, todos los negocios que quebraron, miles de negocios quebraron, y en este renacer, todos son tiendas nutricionistas, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos el potencial para hacerlo. Por supuesto que sí. Para exportar también, cosas que países como Chile, Argentina no tienen y que nosotros sí. O sea, nuestra biodiversidad es absolutamente rica, ¿no? Creo que hay un espacio, sí. Lo que sí sería interesante es ver quiénes hacen el negocio con eso. Si es una empresa, no es que sea malo el capital extranjero, pero también es interesante que sea el pequeño productor el que pudiera hacer negocio, vivir decentemente de esta, digamos, de una actividad como esa, y no, es mi opinión, y no como los trabajadores de las agribusiness, ¿no? Muchos de los cuales están en el sector formal, pero otros no. Entonces, hay como digamos, no se corresponde el nivel de las ganancias con las condiciones laborales de los que trabajan en estos productos de arándanos y, bueno, todo el agribusiness que exportamos y que son productos estrella de exportación de Perú. Entonces, sí me parece interesante, hay una beta, y interesante también ver cómo hacer para que participen los pequeños de una forma autónoma y que puedan llegar a los mercados. Eso no se hace. Solo unos cuantos llegan a los grandes mercados y el resto. Y esa atracción es como un poco injusta de alguna manera. Sí, trabajan, pero falta como ajustar un poco los términos, me parece, por lo que veo, escucho. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Ariela. Finalmente, Hugo Otero, si quisiera complementar, comentar también respecto a la pregunta. Sí, bueno, creo que yo soy partidario, creo, ¿no?, en que el mercado no lo resuelve todo. El Estado tiene que tener un rol fundamental en la orientación de la marcha del país. En este sentido, creo que la oportunidad que tenemos para desarrollar nuestra agricultura en la costa, si el Estado no tiene un organismo de planificación, no tiene políticas públicas que lo procuren, que lo alienten y que organicen esta exportación que el Perú puede hacer desde sus territorios, que ya lo está haciendo en Piura, por ejemplo, o la agroindustria lo hace en Ica. Si el Estado no organiza esto consecuentemente con beneficios para los empresarios y buenos salarios para los trabajadores y condiciones de trabajo aceptables, no vamos a poder ir adelante. Y tenemos oportunidades inmensas. Yo me acuerdo, yo tuve la suerte de trabajar con don Alberto Benavides, que él decía que se podía regar toda la costa del Perú. Había que hacer reservorios con el agua que bajaba de la cordillera y que se perdían millones de toneladas de litros de agua en el mar, que no se aprovechaban sencillamente, se desperdiciaban. Y eso podría ser una forma de hacer varios Chavimochic, ¿no?, que necesitamos en la costa peruana. Fíjense ustedes, la economista coreana, Jung Eun Kim, conocida economista coreana, señala lo siguiente en un informe, que la China va a necesitar urgentemente, estamos en el Pacífico, estamos hablando de la cuenca del Pacífico, Carlos la ha nombrado, va a ser el futuro mar de la humanidad, es el futuro mar es el mar de la humanidad. La China va a necesitar 40 millones de toneladas de vegetales, 40 millones de toneladas de vegetales,
Va a dar 12 millones de toneladas de frutas, 23 millones de productos pesqueros y 8 millones de toneladas de carne, adicional para su gran población de clase media que crece incesantemente, contando en que van a haber en esa cuenca 5.000 millones de consumidores. El Perú tiene que organizarse para eso. Eso no lo hace la empresa privada. La empresa privada realiza el negocio y hace el trabajo. Pero si el Estado no concerta el desarrollo, no establece políticas ágiles, inteligentes, ¿no?, para poder llegar a estos mercados que buscan abastecerse, difícilmente lo vamos a lograr. Yo sé que Piura está exportando a uva. Imagínense, son 1.400 millones de chinos. Imagino que cada chino come una uva. Son 1.400 millones de uvas que se come un chino en un día o 2 días, ¿no? Es impresionante la escala del negocio. No va a alcanzar toda la tierra de América Latina para abastecer esos mercados, aparte de lo que tenemos que abastecer en Europa y en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es importante. Y aquí quiero contar otra experiencia. Consejo Empresarial Chileno Peruano. Yo fui asesor, me nombraron después de ser embajador, asesor del Consejo Empresarial. El Consejo Empresarial Chileno Peruano, para que entienda, es un consejo compuesto por los propietarios de los medios de riqueza de Chile y el Perú. Líneas aéreas, AFPs, en fin, bancos. Los empresarios, sus jefes, los propietarios, los dueños de la propiedad, no los gerentes, se reúnen y conversan. Y la política de ellos es acercar las relaciones chileno-peruanas para que haya un mejor clima de negocios. Muy bien. En una reunión, un empresario peruano contó que él era, porque se educó como anti-chileno. Yo le dijo a los empresarios, yo soy anti-chileno, me eduqué como anti-chileno, pero quiero contar mi experiencia. Me fui a la China, dijo este empresario peruano. Rápidamente hice negocio porque la hice hasta con una máquina sumadora. Hablé con el propietario de una cadena de ¿cómo se llama?, de supermercados, y rápidamente logramos una cifra de negocios y logramos ir al banco para establecer las condiciones en que yo iba a vender toda mi producción. Pero al llegar al banco y ver el negocio y cerrarlo, me dijo, ¿y cuánto me ofrece? Le ofrezco X cantidades. Eso no cubre ni la mitad de la demanda que yo estoy pidiendo. O sea, no puedo hacer negocio con usted. Ese empresario tenía un negocio para él gigantesco. Regresó al Perú desesperado a ver cómo podía solucionar el problema. Y un amigo le dijo, esto lo repito porque lo escuché, le dijo, te recomiendo que vayas a Chile y busques un chileno a ver si juntos pueden hacer el negocio para venderle a los chinos. Y así lo hizo, se fue a Chile y buscó un chileno para hacer un negocio y fueron juntos a la China e hicieron el negocio. El empresario le dijo a los chilenos, desde ese día dejé de ser antichileno. Comprendí que yo no podía tener una posición absurda, producto de una creencia que me habían instalado en la cabeza cuando habían pasado 3 siglos y el mundo está cambiando. Yo cuento esta historia porque creo que es aleccionadora para el mundo que ya nos viene por delante y para lo que tenemos que hacer como peruanos por delante, ¿no? Crear trabajo para sacar a la gente del hambre en que está pasando y de la falta de trabajo que está sufriendo, ¿no? Muchas gracias, don Hugo Otero y Ariela Ruiz, por sus respuestas. Bueno, con esto hemos cubierto nuestros 3 bloques objetivos de la noche, gracias a nuestros panelistas y también a las participaciones del público. Voy a dar lectura de las principales ideas que hemos abordado durante el webinar. En el primer bloque, Nuevo Orden Global, Ariela nos comentó que en el transcurso de los años Estados Unidos ha ido perdiendo poder, entonces su estrategia con Rusia es cercarla con países aliados o países cercanos a la OTAN. Y comentando un poco de esta invasión de Rusia a Ucrania. Por el lado de nuestro panelista Hugo Otero, comentó que, y utilizó la metáfora del cambio copernicano, un enorme cambio para la humanidad, por 2 hechos, comentó Hugo Otero, la revolución tecnológica y la aparición o la emergencia, como se dice bueno, los internacionalistas, de la China. En el segundo bloque hablamos sobre las implicancias en el Perú y Ariela Ruiz Caro enfatizó en la seguridad sanitaria y seguridad alimentaria que debería ser variables internacionales para integrarlas a la política nacional. Entonces, allí destacó que esta era una preocupación que debemos tenerlo en cuenta. Y finalmente, Hugo Otero nos comentó que debemos unirnos para integrarnos hacia afuera y destacó el papel y también la importancia que tuvo la Alianza del Pacífico.
Entonces, esas han sido algunas de las importantes ideas que nos han dado nuestros panelistas, y quiero darles, saliendo un poco del guión que hemos preparado, quiero darles el último pase para ya cerrar con la despedida de parte de nuestros panelistas y para agradecerles también por su presencia. Ariela Ruiz Caro, Bueno, perdón. bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó compartir con ustedes, con Hugo. Siempre es interesante el debate, las distintas miradas en algunos puntos. Estoy muy contenta y les agradezco nuevamente. Gracias, Ariela. Hugo Otero. Oye, muchas gracias, un abrazo a todos. Ariela, muchas gracias por haberte conocido, te he leído muchas veces en La República, ¿no? Y me encantan tus notas y artículos, y ha sido muy importante que debatamos en esta ágora donde nos escuchamos, porque Perú está lleno de tribunas, ¿no? Pero no hay ágora, ¿no? Todos quieren hablar, pero no hay ágora de escucha y de comprensión. Y creo que el esfuerzo de Suya y Pacha es muy interesante, yo estoy muy agradecido de haber participado. Ojalá que los jóvenes y también los viejos que nos escuchan compartan nuestras inquietudes, ¿no? Y comprendan el gran cambio que está viviendo la humanidad y lo importante que el Perú cambie, ¿no? Inteligentemente, ¿no? Con una democracia grande, abierta, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? Muchas gracias a ambos. Como estudiante universitario, estudiante de Derecho, me siento también muy contento. Ha sido muy aleccionadora este webinar, y creo que nos hemos salido, como mencionaba Ariela, también dando importancia no solo al campo doméstico, sino también a lo que nos rige en el mundo. Y las experiencias de Hugo Otero como embajador han sido realmente ilustrativas, además de las metáforas que ha utilizado. Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, que era dar la información a los jóvenes para comprender cuál es el momento en el que estamos. Como siempre, desde Suya y Pacha, buscamos estos espacios donde prime la tolerancia, el pensamiento crítico, el diálogo sobre todo. Y aprovecho a invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y en nuestra página, y que estén atentos a nuestro próximo webinar, que será el 20 de julio. Fecha importante también para el Perú, para hablar sobre la latente crisis política, institucional, económica y ético-moral un año después del Bicentenario. También les invitamos a cooperar con nuestra iniciativa 2051 más, Suya y Pacha, para lo cual pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos y enlaces. La grabación de esta sesión estará en nuestro Facebook, está en nuestro Facebook y también en nuestras redes sociales como YouTube y nuestra página web. Hasta la próxima. Buenas noches y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.